Hoy hablaremos del análisis fundamental en el mercado de acciones y también en el mercado de divisas. ¿Por qué es tan importante entenderlo y por qué afecta de manera significativa los activos que estemos operando? Análisis fundamental en el mercado de acciones evalúa activos financieros mediante factores externos, pero también analizando los estados financieros. Entre ellos podemos ver los balances de cuentas, cuentas de resultados, los flujos de fondos. También considera aspectos macroeconómicos, esto es sumamente importante, niveles de deuda, políticas de bancos centrales, también la balanza comercial y la evolución de los diferentes sectores industriales. Lo interesante del análisis técnico en el mercado de acciones es que nos da la oportunidad de responder ciertas preguntas. Las ganancias de la empresa están creciendo o decreciendo. También podemos ver si está generando beneficios, es competitiva a largo plazo. También podemos analizar cómo estaría frente a su competencia y por último, pues puede cumplir sus deudas de corto y largo plazo. Entendemos entonces la importancia que tiene el análisis fundamental en la valoración de compañías, partiendo desde el análisis de los estados financieros y también desde factores externos como política monetaria, inflación, tipos de interés. Todos estos datos afectan directamente a los activos. Es por esto que hemos subido alguna serie de videos a nuestros canales de Instagram y Facebook. Pueden encontrar, por ejemplo, qué es el free cash flow, el flujo de caja libre, el retorno de la inversión, el debt to equity o la relación deuda-capital, los ingresos netos, el PER, tan importante en los datos trimestrales y la capitalización de mercado, conocer cuál es el tamaño de la compañía. Por el lado del análisis fundamental en el mercado de divisas, pues podemos decir que las divisas son sumamente susceptibles a los datos macroeconómicos. Es por esto que los inversores, los traders siguen de cerca los informes y anuncios económicos, ya que estos pueden influir directamente en la oferta y la demanda de los activos. A veces los datos económicos pues sorprenden al mercado. Recordemos que los mercados pues suman los sentimientos de los inversores, la ambición o el miedo. Es por esto que las expectativas pues juegan un papel muy importante. Cuando tenemos expectativas o cuando los datos económicos superan las expectativas, pues pueden influenciar de una manera mucho más significativa los activos, lo mismo que cuando los datos están por debajo de las expectativas, pues esto también influye directamente a los activos, sobre todo a las divisas y también a los commodities. Allí es donde nosotros tenemos que tener mucha agilidad para tomar buenas decisiones o simplemente tener una buena gestión del riesgo y decidir pues no operar, sobre todo cuando tenemos datos que influyen directamente sobre ciertos activos. La volatilidad pues puede hacer que podamos o ganar dinero o perder dinero. La influencia que tienen factores externos sobre diferentes activos financieros, pues también nos referimos a los eventos climatológicos. Estos pueden afectar el mercado de divisas, también el mercado de commodities, sobre todo en la cadena de suministro. Por ejemplo, fenómenos climatológicos extremos pueden interrumpir la producción y el transporte, lo que provoca pues fluctuaciones en los precios. Recordemos, por ejemplo, lo que pasaba con el cacao a principio de año. Países productores sufrieron eventos climatológicos extremos y esto pues llevó el precio del cacao a niveles nunca antes vistos. La geopolítica de una u otra manera también impacta los activos financieros, en este caso el mercado de commodities y también el mercado de divisas. Tensiones internacionales pueden generar incertidumbre, lo hemos visto con los precios del petróleo y las tensiones en Oriente Medio. Esto puede llevar a que los inversores digamos que busquen refugio en activos como el dólar, el franco suizo, pero también en el oro. También los acuerdos comerciales pueden fortalecer una moneda o, por ejemplo, las sanciones pueden debilitarla. Lo hemos visto en Latinoamérica con algunas sanciones económicas a algunos países y su moneda pues se ha visto devaluada de manera significativa.
Y por último, tenemos que hablar de los tipos de interés, datos de inflación, Producto Interno Bruto y nóminas no agrícolas. Datos sumamente importantes en la economía y además que tienen una influencia directa sobre los diferentes activos financieros, no importa que sean acciones, commodities o divisas. Lo hemos visto con la inflación en las últimas semanas y el papel importante que está jugando. Se espera que la Reserva Federal pues empiece a reducir sus tipos de interés, pero para esto tendrá que haber una reducción significativa en la inflación. Así que todos estos datos pues son correlacionados, unos tienen digamos que relación directa con otros y afectan nuestras operaciones, afectan los activos en donde invertimos. Es por esto que el análisis fundamental es sumamente importante, no solamente el análisis fundamental en las acciones, analizando los estados de cuenta, sino también el análisis fundamental externo de datos económicos que influye directamente en los activos económicos. Deja tus comentarios. ¿Cuál análisis fundamental usas más? ¿El análisis para valorar activos financieros o el análisis de datos macroeconómicos? Si te gustó este video, síguenos y dale like.